Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de este segmento teológico de estudios bíblicos que hemos denominado Creer con Fundamentos. Sean todos bienvenidos en un día viernes, pero bueno, para la gloria de Dios estamos aquí, amén. Bueno, bienvenidos a esta clase, ya perdimos la cuenta qué número es, pero bueno, me gustaría hablar un poquito, tiene como título esta clase La Gloria Venidera, ¿no? Hablando acerca de justamente los últimos tiempos y haciendo como una continuación de las clases que fueron dadas anteriormente tanto con mi hermano Gabriel como por el pastor, ¿bien? Quisiera empezar a hablar acerca de las realidades, ¿no? Porque hay una realidad fuera de lo que vemos, fuera de lo que tocamos. Hay realidades que son o serán y nos cuesta comprender y imaginar en cuanto a esto acerca de los últimos tiempos, qué pasará después de la venida de Cristo. Hay una realidad espiritual, ¿no? La semana pasada el pastor nos compartía acerca de las puertas espirituales y cómo hay un mundo espiritual, ¿no es cierto?, alrededor nuestro, que cuando estamos en Cristo, cuando tenemos vida espiritual, podemos de alguna manera participar en ella. Hay una realidad después de la muerte. El hermano Gabriel nos compartió hace poco acerca de qué pasa después que una persona muere, ¿no? Y es una realidad de lo que sucede después. Y es una realidad que será cuando llegue el fin de los tiempos. ¿Qué pasará? ¿Cómo pasará? ¿Cuándo pasará? Hay otra realidad respecto a la eternidad. Y cuando me refiero a la eternidad, me refiero a lo que será después de la muerte, después de la segunda venida de Cristo, porque toda alma va a pasar una eternidad. Depende si la pasará en el cielo o la pasará en el infierno, ¿no es cierto? Como nos compartía Gabriel hace poco, el infierno, este lugar lleno de llanto y dolor, donde la presencia de Dios dirige su ira, ¿no es cierto?, su enojo, su castigo, a las personas quienes lo rechazaron y lo negaron en vida. Y después quienes pasarán su eternidad en el cielo, ¿no? Una eternidad en la presencia de Dios, en un cielo y en una tierra nueva. Y esto puede que produzca un poco de temor en nosotros, porque el ser humano tiene generalmente, ¿no?, temor a lo desconocido. Y no es difícil imaginarnos un lugar así porque nunca estuvimos ahí, ¿no es cierto? Y por eso es que en esta clase vamos a echar un poquito de luz respecto a este tema tan complejo y tan interesante para ver y estudiar. Así que, en primer lugar, la pregunta no que me gustaría contestar, pero sí para que sepamos, ¿no es cierto?, ¿qué pasará al fin de los tiempos? ¿Bien? Y como nos compartía Gabriel en una de las clases iniciales, que realmente los cristianos, incluso los teólogos, los eruditos teólogos, tienen distintas posturas al respecto, ¿no?, de qué pasará más que nada en la cronología de los eventos que se dan en la Biblia y de qué manera se interpretan ciertos pasajes que nos hablan acerca de los últimos tiempos. Para eso vamos a ver las principales, muy por arriba, ¿no?, pero las principales posturas escatológicas, ¿bien? Que la escatología es la rama de la teología que estudia los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿bien? Y las distintas posturas se diferencian básicamente según cómo interpretan Apocalipsis 20. Y lo vamos a leer del versículo del 1 al 4. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Apocalipsis 20, 1, 4. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano.
volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Las principales posturas escatológicas es según cómo interpretan este pasaje acerca de los 1000 años. Una de las posturas se llama premilenialismo, ¿no? Que dice que esta postura sostiene que estos 1000 años son 1000 años literales, ¿bien? Que Cristo vendría al principio estos 1000 años y después reinaría junto con nosotros en la tierra, ¿bien? Es decir, sostiene que Cristo regresará físicamente a la tierra antes del reino milenario para establecer un gobierno literal de 1000 años, donde reinaremos juntamente con Él. Pasados los 1000 años, Satanás será soltado por la batalla final, donde Él y la muerte serán derrotados y arrojados al infierno. Esta es la postura premilenial. Después está la postura postmilenialismo, que enseña que la segunda venida de Cristo ocurrirá después de un largo periodo de prosperidad y expansión del Evangelio, o sea, el milenio, durante el cual la influencia cristiana transformará gradualmente la sociedad y la cultura global en una era de paz, justicia antes del regreso final de Jesús. Esta postura se basa en, por ejemplo, las parábolas. Vieron que dice que el reino de los cielos se asemeja a la levadura que después fermenta toda la masa, es decir, algo que se hace pequeño, ¿no es cierto?, y que se expande hasta cubrirlo todo. Y después, por último, tenemos la postura del amilenialismo, que interpreta el milenio no como un periodo literal, sino como algo simbólico. Es decir, para esta postura, el milenio, que sería algo simbólico, comprende desde la presente, o sea, la época actual, desde el inicio de la Iglesia hasta la segunda venida de Cristo, y que Jesús justamente reina espiritualmente ahora desde el cielo. Por eso cuando a lo mejor escuchen enseñanza, escuchen prédica acerca de los últimos tiempos, se van a encontrar con estas frases, enseñanzas que puedan a lo mejor ser un poco diferentes entre sí, porque justamente difiere la postura que cada congregación o cada persona tenga al respecto. Yo no intento llevarte hacia una postura o hacia otra, sino simplemente que las conozcas y animarte, que puedas estudiar al respecto, que te puedas interiorizar, que puedas preguntar, que puedas estudiar la palabra, que puedas orar, para que puedas comprender mejor este tema, ¿sí? Ahora es motivo, obviamente, de debate, como decíamos en un principio, entre los teólogos cristianos, ¿no? Pero sobre todo esto hay una realidad que une a todas las posturas y todas las posturas están de acuerdo, es que Cristo vuelve. Bien. Es más, el Señor Jesús siempre hizo una distinción entre este siglo y el venidero. La Reina Valera traduce así, sobre todo justamente en Mateo 13, cuando habla acerca de las distintas parábolas acerca del reino, hace distinción con ese el fin de este siglo, dando alusión al fin de este mundo. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce literal el fin del mundo. O sea, él no hace una distinción clara entre todas estas posturas anteriores, sino que marca un antes y un después de su segunda venida. ¿Bien? Es decir, que este evento del fin del siglo, como sea en la Reina Valera o el fin del mundo, es que marca una diferencia entre la época actual y la venidera, que es eterna, donde serán separados los creyentes y los no creyentes. Por ahí está esa suposición popular, ¿no? Que no es que va a haber una separación entre buenos y malos. Por ahí está esa enseñanza, ¿no? Enseñanza por ese creer popular, que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. Sino que, al contrario, como hemos enseñado hace un par de clases, sobre todo en cuando hablamos de acerca de lo que nos separa de Dios, que hablamos del pecado, todos somos culpables a los ojos de Dios, y en un sentido todos somos malos por ahí ante los ojos de Dios. La diferencia entre unos y otros es que algunos hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y pusimos nuestra fe en Cristo y creemos en la persona de Cristo y recibimos el Espíritu Santo, y quienes lo rechazaron. Esa es la diferencia fundamental del ser humano en el fin del siglo o en el fin del mundo, y es lo que va a dar cuenta, digamos, es lo que va a valer delante de Dios si estamos justificados o no.
No si fuimos buenos o malos, sino si fuimos justificados por Cristo o no. Ahora, ¿en qué consiste el fin de los tiempos? ¿O qué eventos tendrá ocasión en el fin de los tiempos? Por eso vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice así: Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y los que no se encontraban inscritos en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Cuál es el primer evento después de la segunda venida de Cristo, o el fin de este mundo, de este siglo, como dice la palabra? El juicio, ¿bien? Un juicio sobre toda criatura, sobre todas las personas. Hay quienes creen que habrá 3 juicios para la humanidad, tanto creyentes como los no creyentes. Uno para separar a creyentes de los que no son, otro para juzgar a los creyentes, donde si bien, como exponíamos en esta clase, en las pasadas, que si bien somos culpables, pero fuimos justificados por Cristo, pero el juicio es para determinar el grado o no de recompensa que el creyente tendrá en el cielo según sus obras. Y después otro juicio para los incrédulos, donde se determinará su grado de castigo que según sus obras, y el grado de revelación que tuvieron. Es decir, una persona que tuvo la revelación del Evangelio y sin embargo no creyó y sus obras eran malas, mayor será el castigo. Por eso es algo proporcional a las obras de cada persona. Ahora hay quienes creen que este pasaje se refiere a un solo juicio. Para todos aquellos cuyos nombres se encuentran en el libro de la vida serán juzgados por sus obras, como decíamos recién, para determinar las recompensas o pérdidas que ellos obtendrán, y aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida serán juzgados de acuerdo a sus obras para determinar el grado de castigo que recibirán en el lago de fuego. Ahora, sean un juicio o sean 3, como digamos, en lo que respecta a la escatología, existen diversas posturas, pero para que nos quede claro que en este juicio que Jesucristo será el juez. Es decir, que todos compareceremos ante Él, todos vamos a dar cuenta ante Él. Y otra cosa, que los incrédulos serán juzgados por Cristo y ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. La Biblia es muy clara, ¿no es cierto?, al respecto. Dice que los incrédulos están acumulando ira para el día de la ira. Esto está en Romanos 2.5, si lo quiere leer y buscar. Y que Dios pagará cada uno conforme a sus obras. Esto está en Romanos 2.6. Ahora, ¿se me paré por acá? Acá está. Y que también los creyentes, como decían, serán juzgados por Cristo, pero puesto que la justicia de Dios nos ha sido imputada, como hemos estado viendo también en estas clases anteriores, y nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida, seremos recompensados o no, y no castigados de acuerdo a las obras que hicieron. Es decir, que el creyente ante Cristo dará cuenta, no será castigado, porque la justicia de Cristo fue impuesta sobre él, pero verá el grado de recompensa que pueda llegar a tener de acuerdo a sus obras acá en la tierra o no. Es más, hay un pasaje que justamente enseña sobre eso, que si nosotros presentamos ante nuestro Dios nuestras obras, y nuestras obras son insuficiente o de mala calidad, que habla acerca de los hojarasca, la madera, productos que se queman con el fuego, dice, será como quien es salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y todo lo que había hecho se pierde, porque no fue efectivo en la obra del reino. Por eso es de acuerdo al grado de recompensas que tenga o no. Ese sería el juicio para el creyente. ¿Qué pasará también
en el fin de los tiempos, en el fin del siglo, en el fin del mundo, como quieras llamarle, también tendremos cuerpos glorificados. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del 42 al 44 y después vamos a saltar el 51 al 53. Dice así: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así que, saltamos al 51. Así que les digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo, e incluso otros pasajes de la Biblia, usa la imagen de la semilla. Jesucristo también dijo al respecto que si una semilla no cae al suelo y muere, no puede dar fruto. De igual manera, es esta apología de que se siembra, es decir, muere, se descompone una semilla, ¿no es cierto?, de una manera corruptible, y de esa semilla nace una planta distinta a la semilla a la misma especie, pero distinta a la forma física, ¿no es cierto?, de la semilla que se sembró. Y es una analogía parecida, que para la segunda venida los muertos resucitarán en un cuerpo glorificado e inmortal, pero los que estén vivos en ese momento serán transformados en ese cuerpo glorificado. Por eso Pablo dice, los que están muertos van a resucitar en un cuerpo incorruptible, y los que estemos vivos, o sea, los que estemos en ese momento, Pablo en ese momento se incluye entre ellos, seremos transformados. Es decir, que para la segunda venida de Cristo los muertos resucitarán en un cuerpo glorificado, y los que estén vivos en la segunda venida de Cristo serán transformados en un cuerpo glorificado. Ahora, el cambio no es que va a ser total en el sentido que no habrá una continuidad, al contrario. Tendremos nuestra identidad personal, la vamos a seguir teniendo, es decir, seguiremos siendo nosotros. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, muchos de sus discípulos y seguidores no lo reconocían, pero terminando después sabiendo que era Él, seguía siendo Él. De una manera, digamos, más o menos parecida ocurrirá con todos nosotros. Ahora, ¿a dónde van los creyentes que están escritos en el libro de la vida, como decíamos recién cuando hablamos acerca del juicio? Irán a un cielo nuevo y una tierra nueva. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 5. Dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cielo nuevo y tierra nueva. La nueva tierra será la morada eterna de todos los creyentes en Jesucristo. ¿Y cuáles son ciertas características de esta tierra nueva? En primer lugar, podemos decir que será una creación renovada. Miren lo que dice Romanos 8:19. Repito, Romanos 8:19. Porque, dice, el anhelo profundo de la creación
es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Pues este pasaje se utiliza como motor, ¿no es cierto?, de salir a predicar el Evangelio. Pero lo que en este versículo en realidad está diciendo, según el contexto anterior y posterior, es que como la creación sufre las consecuencias de la caída, sufre las consecuencias del pecado, sufre las consecuencias de un mundo corrompido y espera ansioso justamente la renovación de todas las cosas. Esto no es muy difícil, digamos, de explicar y de entender. Uno solo basta salir a caminar y ver, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo simple, la basura que hay tirada en el medio ambiente, ¿bien? Las guerras, la contaminación, el uso y abuso de la tierra, de los recursos marítimos. ¿Se explico? Es tanta la corrupción del mundo, la avaricia del hombre, el egoísmo, digamos, de la humanidad, que termina afectando la creación. De alguna manera la creación como que está esperando la renovación de todas las cosas y que se manifiesten los hijos de Dios con este cuerpo glorificado en los últimos tiempos. Otra característica de la tierra nueva es que no habrá necesidad de templo. No va a haber un templo donde ir a adorar, porque dice la palabra que Dios mismo habitará entre medio de su pueblo, de una manera tangible y visible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a ver cara a cara. Recuerden que cuando en el inicio, en el principio, ¿no? Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, estaban en la presencia de Dios, podían ver a Dios, pero después de la caída, después de haber pecado, ellos se esconden de la presencia de Dios, hasta el punto que el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás? Y ellos, a causa de su pecado, perdieron la capacidad de poder ver a Dios cara a cara, porque el pecado había entrado en ellos y en el mundo. Por eso tuvieron esa vergüenza y escondite. Y más, hasta el día de hoy la humanidad no puede ver a Dios, no puede ver cara a cara a Dios. El mismo Señor dijo que nadie puede verlo y seguir viviendo. Esto es por su santidad, ¿no es cierto? Y por nuestra propia inmundicia no podemos ver a Dios. Pero en la eternidad estaremos en la presencia viva e inmediata de Dios y lo podemos ver cara a cara. También leíamos un poquito, ¿no es cierto?, que iba a haber una nueva Jerusalén. Y para esto también vamos a leer Apocalipsis 21, versículo 9 al 11, que dice: Vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Esta gloriosa ciudad, que este pasaje, incluso unos versículos más adelante anteriores, se le describe como una ciudad con calles de oro, con puertas de perla, y estará situada en una tierra renovada y gloriosa. También dice que la describe incluso la Biblia, ¿no es cierto?, la describe con las medidas que va a tener, los materiales con que estará hecha, que estará el trono de Dios en medio de ella y un río brotando del trono, que a sus orillas estará el árbol de la vida, y todas las personas adorando y sirviendo a Dios. Es decir, que esta ciudad celestial, la Jerusalén celestial, simboliza el estado final del pueblo redimido de Dios, viviendo para siempre, repito, para la eternidad, en comunión con Él. Ahora, también el hecho que sea una ciudad y que no es que sea algo aislado, personas aisladas, el hecho de que sea una ciudad habla también de comunidad, ¿no?, que será una ciudad justamente social, donde estaremos compartiendo unos con otros, para vivir juntos en armonía, paz, santidad y amor. Ahora, ¿qué cosas no habrá en el cielo? ¿Qué cosas no habrá en este cielo nuevo y tierra nueva? Dice, como leíamos en principio, que no habrá mar. Uno en nuestra cultura occidental pensará: qué bajón,
no hay mar, no hay playa. Uno que a lo mejor le guste eso, dice que no va a haber. Pero hay que entender por qué en la literatura judía el mar era un sinónimo de caos. Para el judío, o sea, el judío de la época bíblica que estamos hablando, el mar era un símbolo de caos, de separación, representaba todo lo malo. Incluso van a encontrar ciertos pasajes que habla del mar de manera negativa. ¿Y por qué? Porque la tierra de Israel, en los tiempos bíblicos, al estar situada en medio de un desierto donde pasaba el río Jordán por en medio, no tenía acceso a las costas del mar. Por un lado, ¿por qué? Porque las costas justamente en esa zona son costas rocosas que no sirven para puerto. Entonces el pueblo de Israel no podía establecer un comercio marítimo con sus vecinos. Y sumado a eso, en la orilla, en la costa, vivían los filisteos, enemigos acérrimos de Israel. Y justamente se cree en su momento que los filisteos eran pueblos provenientes del mar. Entonces, para el judío, para la literatura judía, hebrea, el mar representaba todo lo malo y todo lo vil para ellos. En cambio, el río representaba todo lo bueno. Por eso vas a encontrar acá, por ejemplo, que del trono de Dios sale un río. Ves en otros pasajes que el justo será como una palmera a las orillas del río. El libro de Ezequiel, que habla también del templo, ve de un río que brota del templo, ¿no es cierto? Para analizar el tipo de literatura, el río representa todas las bendiciones de Dios, al contrario del mar. Por eso dice que en la tierra nueva, este cielo nuevo, no va a haber mar. ¿Bien? ¿Qué más no va a haber? Dice que no habrá muerte, no habrá duelo, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá maldición, no habrá pecado. No va a haber noche. ¿Por qué? Porque dice que la gloria de Dios iluminará todo, por lo que tampoco habrá sol. Dice Apocalipsis 21, 23 y 22, 25. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que le iluminen, porque la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y el otro dice, y ya no habrá más noche, y ya no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, el cielo nuevo y la tierra nueva no es solamente de Apocalipsis, porque estamos citando, si bien citamos Apocalipsis, porque es el que más detalles da de la tierra nueva y el cielo nuevo. Hay otros pasajes también que hablan de lo mismo, que vamos a citar únicamente dos, que uno es Isaías, Antiguo Testamento, 65:17, que dice: Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Y segundo de Pedro 3:13 dice: Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Pero afirma que este cielo nuevo, esta tierra nueva, será donde mora la justicia. Isaías añade que no serán recordadas las cosas pasadas. Es decir, que todo será plenamente renovado. El antiguo orden actual de dolor, de tragedia, de sufrimiento, de duelo, desaparecerá para siempre. Ahora, algo importante creo de aclarar, esto no es algo humano. Muchas veces tenemos el deseo de bajar el cielo aquí en la tierra, o queremos hacer el cielo aquí en la tierra, o vivir el cielo acá en la tierra. Pero eso no existe, ni existirá tampoco. ¿Por qué? Porque no es un logro humano, no es ahora en este mundo corrompido, solo Dios lo puede hacer. Y Dios promete secar toda lágrima. No sé si alguna vez te pasó, a lo mejor en tu infancia, en tu adolescencia, juventud, adultez o vejez incluso, de estar con un problema que te invade y tus lágrimas brotan en tus ojos y un ser amado que esté cerca te seca las lágrimas. Qué hermoso acto de amor, ¿no? Qué de compasión, de misericordia, de empatía con el otro. Bueno, Dios justamente promete que secará toda
lágrima. Y cuando secan las lágrimas, se secan para siempre. Ahora, como les decía hace un momento, nos cuesta entender esto porque nunca vivimos en un ambiente donde no haya algún dolor, tragedia, malas noticias, todo lo malo que se pueda ver, ¿no? Pero ese es el futuro que Dios promete a su pueblo. Repito, no es difícil entenderlo ahora, comprenderlo ahora, pero Dios así lo promete y nos dio esa información y esa fe necesaria para creerlo. Y si Él lo cumplió, creo que iba a ser verdad, ¿sí? Y como cierre vamos a ver un versículo más que dice, que un poco resume todo esto, ¿no?, de la enseñanza de hoy, que está en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Yo creo que es natural, yo creo que que es algo comprensible que podamos tener miedo ante estas cosas, ¿no? Hubo mucho tiempo que yo, y esto lo cuento como testimonio personal, me daba miedo conocer acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Incluso por ahí cuando desde el púlpito alguien predicaba y te decía, porque Cristo viene pronto, y yo por dentro, no, todavía no estoy listo. O sea, pensamiento, ese temor que uno tiene, ¿no? Pero este temor que justamente habla este versículo, se refiere al temor al juicio, al castigo. Pero la persona que tiene a Cristo no debe temer, porque el amor de Dios manifestado en Cristo en la cruz ya no trae condenación. Como le decíamos cuando hablamos acerca del juicio y castigo, no trae condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que está reconciliada con Dios y no está bajo castigo. Es más, esto acerca de la vida eterna, del cielo, este cielo nuevo y tierra nueva, nos debe traer esperanza, nos debe traer gozo, nos debe traer paz, de saber que esta no es nuestra morada final, sino una eternidad después de que nos toque partir de este mundo o después de la segunda venida de Cristo, lo que ocurra primero. El amor de Dios está listo para aquel día, ¿bien?, para llevarnos con Él y pasar una eternidad a su lado. Y todo este mundo de pena y dolor habrá quedado de atrás para siempre. Que esto nos sirva de consuelo, hermanos, que podamos compartir esta enseñanza y animarlos, como les decía en un momento, de poder estudiar, ¿no es cierto?, acerca de esto que nos trae paz, que nos trae consuelo, sabiendo del amor tan grande que nos tiene Dios, del amor tan grande que nos tiene a través de Cristo y que Él nos ofrece pasar una eternidad a su lado, ¿sí? Vamos a cerrar con una pequeña oración. Amado Padre, Dios del cielo, todopoderoso Dios, te damos gracias, bendito Dios y Rey, Salvador, gracias Padre Celestial, porque has sido bueno con nosotros una vez más, Señor, y nos brindas, Señor, este día, esta tarde, esta oportunidad, Señor, de impartir tu palabra, tu enseñanza desde el cielo, y pedirte, bendito Dios, que las promesas, Señor, del paraíso, de la vida eterna, Señor, nos traiga, Señor, en primer lugar, anhelo, Señor, anhelo de buscar de ti, de tu presencia, de tu palabra, Señor, que nos produzca ese anhelo, Señor, de santificarnos, Señor, cada vez más, que produzca ese consuelo, Señor, que esta no será nuestra morada final, sino que es estar siempre a tu lado por toda la eternidad. Tráenos gracia, tráenos favor, Señor, y ayúdanos, todopoderoso Dios. Y si hay alguno de nosotros que esté endurecido, Señor, por nuestro pecado, te pedimos que traiga, Señor, traiga tu Espíritu Santo, convicción de pecado, Señor, convicción de juicio y de castigo, Señor, para que podamos, Señor, arrepentirnos, Señor, y podamos, Señor, rendir nuestras vidas a ti y ser limpiadas por la sangre del Cordero, Señor. Te pido por todas las personas, Señor, que están escuchando esta enseñanza, las que la escucharán en su momento, Padre, pedirte que tu gracia sea sobre cada una de sus vidas, trayendo, Señor, revelación, trayendo gracia, trayendo amor, Señor, trayendo misericordia, sabiendo, Señor, que tú eres fiel y que si tú, Señor, prometiste estas cosas, tú las llevarás a cabo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bueno, queridos hermanos, le damos una despedida hasta la próxima clase. Espero que le haya sido de bendición. Muchas gracias por compartir este video y esta enseñanza. Y bueno, será hasta la próxima. ¿Sí? Que Dios los bendiga.